En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, y en este tiempo, gente, con mi esposa, con Rosy, hemos ministrado a un montón de personas. Hemos ido a hablar a un montón de personas, hemos tenido que ir a entrevistar a un montón de personas. ¿Sabes por qué? Porque la sensación que tienen esas personas, o la sensación que está avanzando mucho, es la sensación de temor. Es la sensación de fobia. ¿Quién sintió fobia alguna vez en su vida? Yo soy el único que sentí fobia en la vida. Mire que los pecadores no van a entrar en el reino de los cielos, los mentirosos menos. A ver, vamos de vuelta. ¿Quién sintió alguna vez algún tipo de fobia o de miedo en su vida? Qué miedosos que son, ¿eh? Fue una broma. Pero ¿saben lo que es la fobia? Dice el diccionario que es temor intenso, de carácter enfermizo. Y en este tiempo nos hemos encontrado con mucha gente que está muy atemorizada, con mucha gente que vive atemorizada porque no puede dormir, con mucha gente que vive atemorizada porque no sabe lo que le va a deparar el destino, con mucha gente que vive con temor, que vive con miedo. Yo estaba buscando y hay diferentes tipos de fobia, ¿eh? No es que hay uno solo. Dice que está la acrofobia, que es el miedo a las alturas. Yo soy culpable, yo le tengo un miedo terrible a las alturas, ¿eh? La astrofobia, que es miedo a los rayos, ¿sí? Después viene la fasmofobia. Y ahí la vamos a cortar, porque la fasmofobia es el miedo a los fantasmas, ¿sí? Es increíble, pero hay gente que le tiene miedo a los fantasmas, ¿eh? Pero buscando me detuve en algo que me llamó la atención, ¿sí? Ustedes saben que existe una fobia que se llama atiquifobia. ¿Sabían eso? Fede me mira como diciendo, ¿qué estás hablando, Ariel? Pero existe. Y la atiquifobia es el miedo recurrente al fracaso. Es el miedo recurrente al fracaso. Y por ahí vos entendés cuando agarrás y te preguntás, o cuando no querés emprender algo porque decís, ¿y si fracaso? ¿Y si me sale mal? ¿Y si no es para mí? ¿Y si emprendo y me va mal? ¿Y si el pastor Alejandro me dice tener que predicar el domingo? Y... Eso es la tiquifobia, el miedo recurrente a que te vaya mal. ¿Sí? Y eso, por lo menos a mí me pasó un montón de veces. No sé a vos, si dejaste de emprender algo porque tuviste miedo a que te vaya mal. Si por ahí cuando estabas en el colegio, agarraste y dijiste, no voy a presentar a este examen porque seguramente me va a ir mal. ¿Les pasó a alguno de ustedes? ¿O no voy a emprender ese trabajo porque no sé cómo me va a ir? ¿Y sabes qué? Volcándolo a las Escrituras. Permiso. Ahora sí. Volcándolo a las Escrituras, yo quiero que me acompañes ahora sí al libro de Josué. Cuando el domingo a la noche el pastor Alejandro comenzó a leer Josué, ¿sí? A mí me agarró una fobia, pues yo este mensaje ya lo tenía preparado. Y cuando empezó a leer Josué digo, no, pastor, ¿qué me hiciste? Me va a quemar el mensaje, pero bueno, gracias a Dios habló de algo totalmente diferente de lo que yo en esta mañana te quiero transmitir, ¿sí? Acá encontramos Josué 1, dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Tal cual todo. Moisés había muerto. Ahora imagínate algo. Imagínate el desafío que tenía Josué delante de él. Dios lo envía a dirigir el pueblo. Dice los historiadores, dicen los teólogos, que el pueblo de Israel cuando sale de la esclavitud, salieron 600.000 hombres. Y según los teólogos, creen que esos 600.000 hombres, con sus familias y todo incluida, estaban entre 2 y 3 millones de personas. Josué recién tenía entre 40 y 45 años.
Y Dios quería o le daba, ¿sí?, ese desafío de que Él, con su corta edad, dirija ese pueblo hacia la tierra que le había prometido. Dios quería que Josué haga lo que Moisés no había podido hacer. Dios le encomendaba una tarea sumamente magistral. Pero más allá de todo eso, Josué tenía que pelear y Josué tenía que tratar de ponerse incluso a la altura de lo que era Moisés. Yo creo que lo que más le pesaba a él es que él tenía que reemplazar al que había sido su maestro. Un Moisés que era respetado por todos los judíos, un Moisés que incluso es respetado hasta el día de hoy por los ateos, por los que dicen, no creo en Dios. Un Moisés que incluso hasta el día de hoy es respetado por el pueblo musulmán y que tienen una reverencia para con él. La generación de Moisés no había podido cruzar a la tierra prometida y había estado durante 40 años perdidos en el desierto. ¿Por qué? Porque no habían creído que Dios era lo suficientemente poderoso para llevarlo a su tierra prometida. ¿Sabes qué? Muchas veces nosotros cometemos ese error, gente. Andamos vagando por este desierto que es la vida, porque no confiamos realmente que Dios puede llevarnos a la promesa, porque no confiamos realmente que nuestro Dios es el que puede darnos la capacidad de lograr lo que ya nos prometió que vamos a hacer. Pero en esa circunstancia se encontraba Josué, en esa circunstancia y en ese miedo, porque yo creo que Josué habrá sentido muchísimo miedo, ¿no? En esta situación estaba el bote, imaginás cómo se habrá sentido. Yo tengo 45 años y tengo que guiar 3 millones de personas. Tengo que hacer lo que crucen ese río, que mi maestro Moisés, el que ha escrito hasta ahora todo lo que existe, porque Moisés había escrito el Pentateuco, ese Moisés que Dios mismo había dicho incluso con cualquiera voy a hablar por medio de sueños, con cualquiera voy a hablar por medio de, pero con mi siervo Moisés voy a hablar cara a cara. Ese Moisés que era amigo de Dios había muerto. Y hoy le tocaba a Josué reemplazarlo. En esta posición se encontraba él. Y no solamente eso, Dios le decía, Josué, hoy tenés que tomar el manto presidencial. Hoy tenés que hacerte cargo del legado. Hoy tenés que hacerte cargo de llevar a mi pueblo a donde yo te diga. Pero junto con eso tenés que anunciar un montón de cosas. Como Milei cuando se hizo cargo, lo primero que dijo, no hay plata. Bueno, Josué era casi lo mismo. Junto con eso tenés que anunciar un montón de cosas. Tenía que anunciar que se terminó estar pasivos del lado del río. Tenía que anunciarle al pueblo que había que cruzar el río. Tenía que anunciarle al pueblo que junto con Moisés se terminaba el maná. Que si querían comer, tenían que trabajar la tierra que Dios ya le había prometido y que Dios ya le había dado. A un Israel que estaba acostumbrado, y discúlpenme la expresión, a que le den. Porque dice la palabra de Dios, ¿sí? Que Dios en todo momento, suplió la necesidad de su pueblo. Que cuando quisieron carne le mandó codornices. Y que a diario le mandaba maná. Que cuando querían agua y no tenían, incluso la roca le daban agua. Tenía que anunciarle a Josué que todo eso se había terminado. A un pueblo, sí, que no era guerrero, tenía que decirle, la tierra prometida está ahí. Pero tenemos que pelear por ella. ¿Sabes algo? Yo no sé para quién es esta palabra en esta mañana, pero quiero que sepas algo. Tu tierra prometida, tu promesa, está ahí. Pero es necesario que te levantes y que comiences a pelear por ella.
Es necesario que te levantes y que comiences a dar lucha por lo que Dios ya te prometió, por lo que vos estás anhelando en tu corazón. Es necesario que digas, Señora, en ti confío. Tu tierra prometida está. ¿Sabes qué? Cuando me pongo o intento ponerme los zapatos de este hombre, de Josué, digo, ¿cómo se habrá sentido? Josué habrá estado muerto de miedo. Pero ¿sabes lo que amo de Dios? ¿Sabes lo que me enamora a diario de Dios? Es que Él no nos dijo, tenés que hacer esto. Y se olvidó de nosotros. Cada vez que Él a alguien mandó en la Biblia hacer algo, le dio las instrucciones. A Noé le dijo de cuánto tenía que ser el arca. A Josué le dijo cómo tenía que emprender este camino. Ahora, si te pones a pensar, la misión que le encomendó a Josué no era fácil. Pero ¿sabes qué? Junto con esa misión, junto con ese mandato, Dios le da a Josué su mejor discurso. Y cuando te digo su mejor discurso, yo quiero que vos me acompañes, ahora sí, al libro de Josué. Y vamos a leer Josué 1, del versículo 3 en adelante. Vos sabés que de estos 6 versículos salen 3 principios claves, no solamente para Josué, sino para la vida de cada uno de nosotros, como hijos, como cristianos, como aquellos que aún vamos caminando en el desierto de la vida para esa tierra prometida. Y dice Josué 3, dice, yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Dios ya le había entregado todo. Ya había promesas para ese pueblo de Israel. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Cuando Dios te manda a hacer algo, sobre que te manda a hacerlo, Él tiene la promesa y tenés que tener la certeza de que no estás solo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca, escucha bien, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hasta ahí nomás. ¿Sabes algo? El primer principio que yo encuentro cuando leo esto es la inmutabilidad de Dios. ¿Sabes qué? Vos y yo tenemos un Dios inmutable, un Dios que no cambia, un Dios que no te dice, bueno, yo estuve con Adán o estuve con Moisés, pero me voy a alejar un poco de... No. El primer principio que encuentro es de la inmutabilidad, de un Dios que no varía, de un Dios que no ama más a Néstor que a Maxi, un Dios que te dice, yo estaré contigo. Andá, tu promesa está, tu tierra prometida está, no tengas duda que yo voy a estar contigo. Y hay gente que por miedo ha perdido un montón de cosas. Hay gente que por miedo
a avanzar, se pierde de llegar a cosas que desea. Se pierde de tener una familia, se pierde de tener cosas materiales. Hay gente que por miedo incluso ha perdido la pareja que desea. ¿Cuántas veces agarra ahí? Qué lindo que esté ese chico, ¿no? O qué lindo que esté esa chica, porque a nosotros nos toca hablarle, ¿no? Y jamás la hablamos. Cuando Dios agarra y te dice, o cuando vos estás orando hace rato por alguien, y Dios agarra y te dice, anda, por miedo la perdiste. Por nabo, dijo un compañero mío. Pero hay gente que por miedo ha perdido muchas cosas. ¿Sabes qué? Dios no cambia. El primer principio, yo estaré contigo. Dios no cambia. Dice, como estuve con Moisés, yo voy a estar con vos. Dios es un Dios inmutable. ¿Sabes qué? Dios no traiciona nunca. Tal vez vos y yo le podemos llegar a traicionar. Tal vez vos y yo, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de sentir, con nuestra forma de hablar, podemos traicionar la fe. Con nuestra forma de hablar, podemos traicionar a aquel que te dijo, ama a tu prójimo. Pero ¿sabes qué? Dios nunca traiciona. Dios nunca olvida sus promesas. Cuando estaba alejado de Cristo, ¿sí? Cuando estaba muy lejos de Dios, hace 10, 12 años atrás, me tocó atravesar por algo. Recuerdo que acá había sucedido algo, había habido un robo en la iglesia. Yo estaba en la parte de investigaciones porque yo soy policía. Y llegó un pastor, el pastor Carlos Henry, que seguramente está con Cristo en este momento. Y agarra y me dice, Ariel, es tiempo de que vuelvas a Dios. Hay promesa para tu vida y vos lo sabés. Hay un llamado para tu vida. Es tiempo que comiences a volver a Dios. Porque Dios te va a buscar. Y no dejé que termine de hablar y le digo, pastor, le digo así. Si Dios quiere que yo vuelva, que Él me venga a buscar. Si Dios quiere que yo vuelva, que Él me llame, le digo así. Y me quedó mirando Carlos y me dice, Ariel, tu corazón está entumecido. Y tenía razón, yo estaba duro. ¿Sabes qué? A los 14 años, en un campamento, yo recibí de parte de un pastor Lugo un llamado de parte de Dios, que me decía que iba a llevar el Evangelio. Pasó un tiempo de ese encuentro con el pastor y tuvo un accidente gravísimo. Es más, la gente que por ahí quería poco a la policía en un barrio popular de acá, festejaban porque pensaba que me había muerto. Fuera de joda, compraban cervezas y vino festejando porque creían que me había muerto. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios tiene promesa para tu vida, ni la muerte tiene poder en contra tuyo. Cuando Dios tiene promesas para tu vida, ¿sabes algo? No hay nada que lo pueda parar. Dios no se equivoca. Vos y yo podemos tener planes, vos y yo podemos haber soñado algo, pero el proyecto para tu vida de parte de Dios está desde el principio de la eternidad. Tal vez vos no los conozcas. Tal vez vos me decís, pero ¿Dios tiene poder para hacer todo eso? Tal vez vos no te has pasado tiempo buscando a Dios. O tal vez lo buscas únicamente cuando lo necesitas. Yo te quiero decir algo. Y te lo quiero decir no porque lo esté diciendo de oído, sino porque me ha tocado vivirlo. Lo que Dios se ha propuesto hacer en tu vida, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. ¿Y sabes qué? En este auditorio, en esta iglesia, hay muchas promesas de Dios. No importa cómo te sientas hoy, Dios es inmutable. Lo que un día te prometió, Él lo va a cumplir. Lo que un día te prometió y que te dijo que iba a hacer con vos, con tu vida, Él lo va a hacer. ¿Sabes qué?
Este hombre Josué tuvo que tomarse de esa promesa. Yo voy a estar contigo. Así como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. Él es inmutable y sus promesas, ¿sabes qué? Trascienden todos los tiempos. Y el Dios que predicamos no es un Dios que se quedó allá hace 2000 años. Es un Dios que vive. Es un Dios que por la eternidad es eterno. Es un Dios que lo que promete, como decía él, lo cumple. Hay promesas en tu vida. Hay principios que tenés que seguir. El primero es creer que Él va a estar contigo. ¿Sabes qué? No conozco a nadie a quien Dios le haya dejado a mitad de camino. No conozco a nadie a quien Dios le haya mandado a hacer algo y que lo haya abandonado. Nuestro Dios no abandona. Tal vez nosotros sí abandonamos. Tal vez nosotros sí dejamos de buscar. Tal vez nosotros sí nos apartamos. Pero aún en esos momentos, gente, aún en esos momentos en que estamos apartados, Él te está cuidando. Aún en esos momentos en que te sentís solo, aún en esos momentos que sentís que tu vida no vale para nada, Dios está a una oración de vos, cuidándote, cubriéndote, porque como decía esa canción, tú eres la niña de sus ojos. El segundo punto que quiero tocar, o el segundo principio que me enseña lo que es Josué, pero primero quiero leerte el 1:3. Dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de tus pies. El segundo punto es enfoque. El segundo punto es enfoque. Tú tienes que enfocarte en lo que Dios quiere o en la promesa que Dios tiene para tu vida. Jehová le decía claro a Josué, quiero que hagas lo que no hizo Moisés. La promesa está. Camina sobre ella. ¿Sabes qué? Muchas veces nosotros decimos, no, si va a ser para mí va a venir solo. Mentira. Es mentira. Por más que Dios te haya prometido que vas a lograr el doctorado que querés, por más que Dios te haya prometido que vas a lograr tener tu automóvil, por más que Dios te haya prometido una casa, si vos no comenzás a buscarlo, a caminar sobre la promesa, a creer en eso, no va a venir. O si no, el pueblo de Israel hubiese entrado 40 años antes de la tierra prometida. Es necesario que te enfoques y que en ese enfoque haya algo. Fe, creer. ¿Sabes algo? Muchas veces la gente dice, pero vos me hablas muy lindo, pero yo no tengo salud. Vos me hablas muy lindo, pero mi economía es un desastre. Vos me hablas muy lindo, pero no tengo felicidad. La palabra de Dios dice en Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para tu vida. Son planes de bien y no de mal. Muchas veces no tenemos salud porque estamos enfocados en cualquier otra cosa, menos que en caminar como Dios quiere que lo hagamos. Metemos cualquier cosa en nuestro cuerpo, nos dejamos de cuidar, que no me escuche Romina, nos dejamos de cuidar, ¿sí? Dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Muchas veces la prosperidad no llega porque nos enfocamos en cualquier otra cosa, menos en buscarla, en trabajar. Muchas veces nos llega lo que nosotros queremos en la vida, porque pensamos, como te dije recién, si va a ser para mí, Dios me la va a dar. ¿Y sabes qué? Pensamos así, nos sentamos a tomar mate o a mirar la novela. ¿Y sabes qué? Es necesario que te enfoques para lograr lo que querés. La palabra de Dios te dice, te entrego tu tierra prometida.
pero tú debes enfocarte en eso. ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que querés? ¿Sabes qué? Josué sabía que la tierra prometida estaba ahí. Josué sabía que Dios ya se la había entregado de antemano a Moisés. Pero sabía que tenía que pelear por ella también. Písala, le dice el Señor. Enfócate. Es necesario que dejes los miedos y que comiences a creer lo que la palabra de Dios te dice. Dice el versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Qué promesa, ¿no? Qué promesa. Es necesario que te enfoques en la promesa de Dios. Que nadie te va a poder hacer frente. Que Dios jamás te va a dejar. Que no solo quiere que seas feliz, que vivas bien y que vivas sin miedo. ¿Qué es lo que le estás pidiendo a Dios? ¿Qué es lo que deseas en tu corazón? Porque yo sé que si estás acá, porque yo sé que cada día vos tenés algo que le pedís a Dios. ¿Sabés que la promesa de parte de Dios para tu vida, la promesa de parte de Dios para mi vida, ya está dada? Y la orden de Dios para que tu tierra prometida sea alcanzada, también ya fue dada. Pero es necesario que comiences a vivir en este principio. Es necesario que comiences a enfocarte. Es necesario que comiences a creerle a Dios que por más problema que se levante, que por más miedo que puedas tener a accionar, Él ya te dio la victoria. Es necesario que comiences a caminar en lo que vos querés. Y por último, el tercero de los principios, y no el menos importante, lo vamos a encontrar en Josué 1, del 6 al 9, ¿sí? Dice, esfuérzate y sé valiente. Ahora hoy estaba en la mañana cuando me levanté tempranito y decía, ¿qué es esforzarte y ser valiente? Porque suena muy lindo cuando lo decís. Esfuérzate y sé valiente. ¿Es hacer fuerza y ponerte a pelear? No. Es mantenerte firme y no correr para el lado que corre el mundo. Es mantenerte firme y obedecer la palabra de Dios. Es mantenerte firme y ser obediente. Es mantenerte firme y pensar y meditar. Y no correrte ni a diestra ni a siniestra de lo que la palabra de Dios dice. Lo va a decir más adelante, esfuérzate y sé valiente, lo dice el Señor. Y le hace la promesa que va a repartir la tierra a la cual juró a tus padres que le daría a ellos. Solamente, y 6 veces le repite, esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Asegúrate de obedecer. ¿Sabes qué? Muchas veces, lo que más nos cuesta a nosotros es obedecer. Siempre digo, siempre predico, que nosotros somos como unas máquinas. ¿Sí? Y cada máquina, cada lavarropa que vos comprás, viene con su manual de instrucción. Seguramente Moisés, seguramente Josué, tenía mucho miedo. Seguramente Josué se sentía incapaz de la tarea que se le había dado. Pero ahí estaba el mejor discurso de Dios. Esfuérzate y sé valiente. Mantente firme en lo que yo te voy a decir que hagas. Más adelante le va a decir,
solamente que no te corras ni a derecha ni a izquierda. Centraliza mi palabra. Centraliza la palabra de Dios en tu vida. ¿Para qué? Para que no hagas lo que no tienes que hacer. ¿Qué pasa cuando no obedeces a Dios? Todos me van a decir, pierdes la bendición, es verdad. Pero te voy a dar un ejemplo muy simple. ¿Qué pasa cuando vos vas manejando y te cruzas un semáforo en rojo? Puede ser que la primera vez zafes, pero a lo mejor la segunda o la tercera vez, seguramente alguien te va a chocar. Escuchaba un predicador ayer que me decía, el pecado es muy simple, dice así. A lo mejor vos estás en una azotea a 20 metros y te tirás. Y a mitad del piso número 9 tú te arrepientes y dices, Señor, perdóname. Y Dios te va a perdonar, si en su infinito amor te va a perdonar. Pero indudablemente vos vas a terminar muriendo cuando caigas en el piso. ¿Qué te quiero decir con esto? Que solamente en la obediencia está la bendición. Que solamente si tú obedeces a Dios vas a obtener resultados buenos. Que Dios te ama para perdonarte, es verdad. Pero solamente si tú haces su voluntad vas a lograr la bendición de Dios. Si no obedeces, debes pagar las consecuencias. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Su voluntad, la voluntad de Dios para mi vida y para tu vida, es que no te apartes de él. Cuando Dios te dice algo, obedece. No actúes por instinto. ¿Sabes que muchas veces nosotros metemos la pata porque creemos en el instinto? No actúes por instinto. Actúa con obediencia. Obedece, le dice así, y todo te irá bien. Tu autoridad, poder y bendición estarán ligados a la obediencia que tú tengas de Dios o para Dios. ¿Sabes algo? Muchas veces nosotros buscamos que Dios nos bendiga. Muchas veces buscamos o decimos, pero ¿por qué todavía no he alcanzado lo que deseo? ¿Pero por qué Dios no me habla a mí? ¿Pero por qué mi vida es un desastre? ¿Pero por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y la respuesta está en que nosotros nos hemos alejado demasiado de lo que Dios quiere que hagamos, de su obediencia. ¿Cómo estás en cuanto a obedecer a Dios? Yo cuando perdí todo, le decía al Señor, Señor, ¿por qué me tiene que estar pasando esto a mí? Y Dios me decía bien clarito, porque no estás alineado a mi obediencia. La bendición que pueda llegar a tu vida va a depender de cómo tú le estarás obedeciendo a Él. ¿Sabes algo en esta mañana? Yo quise transmitirte estos 3 principios. El primero, el que Él te dice, yo estaré contigo. Indudablemente en mi caminar con Dios, ese principio fue efectivo en mi vida. Él jamás me dejó, porque Él no abandona, Él es inmutable. ¿Sabes qué? Él te ama con un amor verdadero. Más allá de cómo te puedas estar sintiendo hoy, más allá de que hoy hayas venido un poco bajón, quiero que sepas que Él te ama. Quiero que sepas que para Él eres muy especial. Que no existe en el mundo alguien más especial para Dios que aquel que hace su voluntad. Pero para Él, si hoy estás aquí, tú tienes un valor muy grande. Tienes que enfocarte en lo que estás buscando.
Porque muchas veces vamos por la vida, gente, y esto me hablaba muy claro a mí Dios, un tiempo atrás. Ariel ha sido por la vida haciendo un poco de todo, pero no te has especializado en nada. ¿Qué es lo que estás buscando? Un tiempo atrás, cada vez que pasaba por un cementerio, le decía, o Dios me llevaba a pensar, ¿sabes cuántos pastores hay acá? ¿Sabes cuántos evangelistas hay enterrados acá? ¿Sabes cuántos líderes? ¿Sabes cuántos hombres de Dios hay acá que nunca llegaron a serlo? Porque no se han enfocado en su llamado, porque no se han enfocado en lo que querían, porque no se han enfocado en mi palabra. ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es tu tierra prometida? Es necesario que en este tiempo comiences a enfocarte. Es necesario que en este tiempo comiences a obedecer. Gente, muchas veces venimos a Dios por el pan y por los peces, por la bendición. Pero no queremos obedecerle, no queremos pagar el precio. Yo no sé cuánto tiempo más su gracia y su misericordia van a estar de mi lado en mi vida y que Dios diga, Ariel, es tiempo de que vengas a compadecer delante mío. ¿Sabés vos cuándo va a ser tu tiempo final? Ese día en que Dios te llame. Yo te iba a pedir que cierres los ojos. No, que no te levantes por ahora. Que cierres los ojos. Que imagines ese día. Que imagines que hoy es tu punto final. ¿Sí? ¿Has alcanzado tu tierra prometida? ¿Has alcanzado el anhelo de tu corazón? ¿Has sido feliz? ¿Sabes que Josué alcanzó todo? Él con sus 45 años logró llevar a más de 3 millones de personas a la tierra que Dios le había prometido. Porque él se paró en la promesa. En la promesa de que él no le iba a desamparar. En la promesa de que él no le iba a dejar. En la promesa de que así como Dios había estado con Moisés, iba a estar con él. Párate en esa promesa. ¿Sabes cómo termina su vida Moisés? ¿Sabes cómo termina su vida Josué? Josué la termina diciendo, y he aquí que yo estoy hoy para entrar por el camino de toda la tierra. Él se estaba despidiendo del pueblo y le decía, hoy ha llegado mi tiempo, dice. Hasta aquí llegué. Reconoced pues, le decía al pueblo, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho a vosotros. Todas han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. No sé vos, pero yo quiero terminar mi vida así. Yo quiero poder decir, Dios ha sido fiel en todo lo que me ha prometido. Y sé que lo voy a decir, porque sé que el Dios que sirvo es un Dios fiel que cumple sus promesas. Querido amigo, amiga, hermano, hermana, todos conocemos cuál es nuestra tierra prometida. La promesa de Dios está.
La tierra está. Es necesario que comiences a tomarla para hacerla efectiva. Es necesario que ya dejes esos miedos. Es necesario que incluso en medio del temor, en esta mañana puedas levantarte y saber que aquel que caminó durante 40 años con Moisés, Él está con vos. Yo te voy a pedir en esta mañana que puedas ponerte de pie.